Bienvenido al R-Gym de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta segunda temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales, ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Buen día a todos. Vamos a comenzar. Hoy vamos a revisitar un dataset que, si no me equivoco, fue el segundo dataset que trabajamos en nuestro segundo día de gimnasio de R. Entonces, el problema de hoy tiene que ver otra vez con aguacates, esta vez enfocado específicamente a México, porque recién vi un documental, bueno, un episodio de documentales de eso de Netflix y se me quedó, supongo. Entonces, les recuerdo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura lleva un registro anual de la producción de múltiples cultivos, ¿no? No solo aguacates, un montón de cosas. Pero además de medir la producción como toneladas producidas por año, cada año le lleva ese registro, también lleva un registro de rendimiento por hectárea. ¿Cuántos hectogramos por hectárea se obtuvieron de ese producto en ese año? Entonces, si tenemos estas dos observaciones para el aguacate, nosotros queremos saber hoy cómo se comporta la producción de aguacate, pero también cómo se ha comportado el rendimiento del cultivo de aguacate a lo largo de los años, desde 1961, que es el primer registro que tiene la FAO, hasta el 2019, que es el último registro que encontré. Tal vez por allá es el del 2020, pero como vamos a usar el mismo dataset, nos quedamos ahí. Entonces, la primera pregunta es muy simple. ¿Cómo se ve la producción de aguacate a lo largo del tiempo? Tenemos en el eje X los años en los que se midió, desde 1961 hasta 2019, y tenemos en eje Y la producción en toneladas. Este es el Y, y esta sería la línea de producción. Están del mismo color la línea de producción y el título del eje, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Si queremos ver, la escala X es la misma, es el año. ¿Qué pasa si ahora lo que queremos ver en el mismo lienzo, en la misma gráfica, dibujar el rendimiento? Bueno, podemos trazar una línea, una geometría de línea para el rendimiento exclusivamente. La vamos a hacer punteada para que haga más contraste, pero va a ser punteada y de otro color. Y el truco que vamos a aprender hoy, o más bien el objetivo del gimnasio de hoy, es que aprendamos a utilizar un doble eje. Una misma gráfica con un eje Y' y otro eje Y, ¿vale? Y ustedes lo pueden ajustar a este, ¿va? Obviamente, no me voy a meter en detalles hoy porque estoy pensando en preparar algo como de las cosas que te sugieren no hacer cuando hagas gráficas. Y esto no es recomendable. No tengo ahorita el argumento duro de por qué no es recomendable utilizar un doble eje. Podríamos utilizar un panel de producción abajo y rendimiento arriba, ¿no? Pero bueno, que no sea recomendable es una cosa y que sea posible es otra. Y que sea muy popular también. Es como pues, lo utilizan mucho. Y la verdad es que es un reto interesante de programación el cómo hago esto. Desde aquí ya se imaginarán que la medición en toneladas lleva una unidad, que son las toneladas, y la de rendimiento lleva otra, que es hectogramo por hectárea. En la vida real no hay una equivalencia entre toneladas y hectogramos por hectárea, no existe. Entonces, ¿cómo hacemos para que una tonelada, supongamos que aquí es una tonelada, este punto, sea equivalente a esto, a X hectogramos por hectárea? Justamente ese es el truco, tenemos que hacer una transformación de los datos del segundo eje para que sean equivalentes a los datos del eje Y, del eje 1, ¿sí? Esa transformación es completamente arbitraria. En la realidad no hay ninguna lógica en buscar una equivalencia entre esto, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos utilizando dos mediciones que están relacionadas porque tienen que ver con el mismo producto, pero el clásico ejemplo que van a encontrar era, por ejemplo, temperatura de algo y rendimiento de no sé qué cosa, de cultivo, y es como, pues ahí están todavía menos relacionadas directamente que las toneladas y los hectogramos. Entonces, esto es la respuesta a la que vamos a llegar. Los datos que tenemos hoy son muy simples para poder concentrarnos en... Es ligeramente complejo lo de meter el segundo eje, engorroso, más que complejo. Entonces los datos de hoy son muy simples, es producción y rendimiento.csv. Es un formato columnar, viene separado por comas, ya saben, a partir de esta extensión. Podemos intuir que vienen separados por comas. Cada fila, como pueden ver aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. La columna área, que nos va a decir el país en el que está, solo son los datos de México, no vienen de nada más, viene prefiltrado. La columna de IREM, que son abocados, porque así venían en los datos de la FAO, y el año en el que se midió, en 1961, la producción en toneladas, 108.000 toneladas, y el rendimiento en hectogramos por hectáreas, 123.000 hectogramos por hectáreas, ¿no? Esto es lo que tenemos. Si ustedes quieren revisarlo para algún otro cultivo, tendrían que descargar los datos de aquí y preprocesarlos, porque no viene directamente así de la FAO. Entonces, recuerden que a ggplot le encanta pensar en columnas. ¿Cuál es mi columna X y cuál es mi columna Y? Entonces, en este caso, la columna X está ya bien simple ahí, es el año. Y la columna Y del eje 1 también está muy simple, es esta. Pero ¿de dónde va a salir el segundo eje y de dónde vamos a trazar la segunda línea? Bueno, necesitamos otra columna, ¿va? Pero ojo, si utilizáramos esto, el punto 1961, la producción son 108.000 toneladas, ¿no? Supongamos que queda aquí. Supongamos que es el más bajo, 108.000. Queda justamente aquí. Eso equivale a 108.000 toneladas. Y el punto para el rendimiento en hectogramos sería 123.000. Quedaría aquí la línea azul, ¿va?
pero no es correcto porque estaríamos midiendo el rendimiento con el eje 1 y eso no está bien. Entonces, la respuesta a la que vamos a llegar, ahorita vemos cómo, es que vamos a utilizar puro ggplot, no se necesita nada más. Y con geometrías de línea vamos a dibujar las líneas. En el eje X tenemos los años del 61 al 2019 y vamos a utilizar dos geometrías de línea. La primera, geomline, va a trazar la columna de producción en verde. Y la segunda, el geomline, va a trazar la columna de rendimiento en azul y punteado. Entonces, vamos a hacer eso, dos geometrías, y eso no es lo raro. O sea, justamente lo raro es cómo hacemos esta equivalencia. Desde aquí ya van a notar que para utilizar un doble eje Y, lo que se necesita en realidad es encontrar un coeficiente que relacione los valores del eje Y1 con los valores del eje Y2. Con ese coeficiente tú construyes una regla de 3. Noten, por ejemplo, que los valores del eje Y1 son valores cerrados. 200.000 toneladas, 400.000 toneladas, 2 millones de toneladas. Y su equivalente en hectogramos por hectárea no son valores cerrados. 11.554.000 hectogramos por hectárea, 23.000, son intervalos de este número, ¿no? Pero sí llama la atención que no son valores cerrados. ¿Por qué? Porque la transformación sería muy raro que te diera exactamente un valor cerrado también. En este caso, el coeficiente que vamos a calcular es de 17 punto y algo. Entonces, esto es 17 veces, es un 17avo de esto. ¿Me siguen? Por ahí va la cosa. Si no hicieras la transformación, si no hicieras la equivalencia, perdón, sí, la transformación para este eje, esta línea azul quedaría muy abajito, porque estaría utilizando las mismas unidades que el de producción, y entonces tu eje pues sigue funcionando, pero no va a haber mucha distinción porque va a quedar todo enano y aplastado aquí. ¿Va? Entonces es muy simple, calculas un coeficiente de transformación y luego vas haciendo regla de 3 para cada línea, para ver cuánto vale aquí. No se estresen, ahorita lo vemos. Entonces el truco de hoy es insertar un doble eje. Y para insertar un doble eje existe un argumento, en las funciones de escala, existe un argumento que se llama sec.axis de eje secundario. Y sec.axis es un argumento al cual le tienes que decir igual a y activas la función sec-axis. No es lo más intuitivo del mundo este código, ahorita que lo practiquen, pero tampoco es tan complejo, es una línea más. Entonces, practicándolo un poco o llevándose el ejercicio, yo creo que lo podrían aplicar en su caso. Entonces, el argumento sec.axis, le pasas la función sec-axis y entre paréntesis le vas a pasar argumentos. Después vemos cuáles. El argumento más importante es trans. Trans se refiere a la transformación que le quieres hacer a tus datos que van a aparecer en el segundo eje. Lo que pregunta trans o lo que te pide es que le digas cuál es el coeficiente. Pero nosotros vamos a hacer trampa. El segundo eje no va a tener ninguna transformación, porque nosotros vamos a hacer la transformación en la tabla de datos previamente. ¿Para qué? Para que sea más didáctico y podamos ver realmente qué pasó con la transformación. Si hago la transformación desde trans no lo van a ver, solo van a ver el resultado en el gráfico. Entonces la forma en que vamos a decirle a trans no hay transformación es con estos símbolos, la virgulilla y el punto. Recuerden que el punto significa lo que sea que ya tenías antes. Entonces aquí se le dice al segundo eje Y que está en función de lo mismo que el primer eje. Sorry, es lo más humano que encontré, pero esto es, no cambies nada, son los mismos datos tal cual te los pasaron. Ahorita en práctica espero que sea un poco más claro esto. Nada, lo más importante aquí es, antes de hacer el segundo eje, en el gráfico, en la tabla, vamos a crear una nueva columna donde vamos a hacer esa regla de 3. ¿Cuántas hectáreas cuántos hectogramos por hectáreas equivalen, por ejemplo, a 200.000 toneladas? Necesitamos saber eso para cada uno de los registros en la tabla. Entonces, cuando ustedes quieran aplicar esto en datos en su vida real, lo primero que tienen son 3 o 4 pasos. El primer paso, tienen que identificar lo siguiente. ¿Cuál va a ser su eje Y1? En nuestro caso son toneladas. Encuentren el valor máximo de toneladas en su dataset. En nuestro caso es 2.300.889. Y luego encuentren el valor máximo de su eje Y, de su eje Y2, que son los hectogramos, 132.000. Ese es el máximo de las escalas si hicieran gráficos separados. Para juntarlos, de alguna manera tienen que ajustar uno. O ajustan el Y1 hacia abajo o ajustan el Y2 hacia arriba. Nosotros vamos a ajustar el Y2 porque es el segundo eje, ¿vale? Entonces, ya que tienen los máximos, lo que tienen que hacer es calcular un coeficiente de equivalencia. Y se calcula muy sencillo, el valor máximo de eje Y1 sobre el valor máximo de eje Y2. 2 millones y tantos entre 132.000. Y eso nos va a dar el coeficiente de transformación hoy de 17.31 y pesitos. ¿Va? Este coeficiente ya les sirve para hacer una regla de 3 muy sencilla. Recuerden, esta transformación que están haciendo solo es para los gráficos, no deben de ocuparla para ningún otro análisis, solo es para hacer la gráfica, nada más. Gráficamente, la respuesta sería como gráficamente cada unidad en Y2 equivale a 17.3 unidades en Y1. Eso es lo único que calcularon. ¿Va? Y ya que tienen el coeficiente de transformación, el paso 3 es crear una nueva columna de valores equivalentes para el eje 2. Entonces aquí tienen la tabla original. Este es nuestro eje 2, recuerden, hectogramos por hectárea. Lo que hacemos es crear una columna nueva, le vamos a llamar valores segundo eje, para que quede muy claro que solamente es para graficar desde el título. Y lo que hacemos es multiplicar esta columna por el coeficiente de transformación. Poink, 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 poink. ¿Va?
Y entonces, a nivel gráfico, la producción de aguacates equivale a 2 millones de toneladas, ¿vale? De toneladas. Solo es para que se grafique. Y ese fue el truco. Encuentran los máximos. En este caso vamos a hacer la equivalencia con los máximos. No lo intenté, pero creo que podrías utilizar los puntos medios, los mínimos, lo que quieras. Se va a ver diferente el gráfico, pero bueno. Utilicé los máximos, calculamos el coeficiente de transformación y luego utilizamos ese coeficiente para crear una nueva columna multiplicando la columna original de los valores. ¿Va? No es tan sencillo, ahorita vamos a hacerlo en código, pero esta es la progresión de lo que vamos a hacer. Primero vamos a trazar nuestra geometría ya que ya hemos transformado los datos, vamos a trazar nuestra geometría de producción con una línea verde. Luego vamos a dibujar nuestra geometría de rendimiento con una línea azul. Luego, aquí fíjense, solo hay un eje Y, solo es uno. En realidad ambas responden a él. Vamos a meter el segundo eje. Esta parte, en este paso, hay un truco, porque a las etiquetas del segundo eje hay que revertirle la transformación del coeficiente para que aparezcan las marcas en hectogramos por hectárea. Si no, aparecerían en toneladas. Y ya que se tiene eso, pasamos al último, que es como siempre la maquillada estética, que es limpiar el fondo, utilizar unos temas. Y algo que me parece correcto, si es que hacen este tipo de cosas, es pongan de un color hagan un buen contraste entre los colores de las líneas. O también puede ser con barras, con puntos, como quieran. Pero en este caso, hagan un buen contraste, que la producción va con ese eje. ¿Y cómo se hace? Poniendo todas las partes del eje del mismo color. Y lo mismo para el eje Y2, ¿sí? Aunque este azul no se distingue mucho en la línea del eje, sí es azul, ¿vale? A lo mejor hubiera quedado mejor un blue, con flower blue o algo así. Entonces eso es lo que vamos a hacer, no es muy complejo. La parte más difícil de hoy es entender dónde transformamos y cuándo destransformamos. Ok, entonces vamos. Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. A trabajar. Ya saben, ustedes tienen compartida la carpeta miembros R en Biofreelancer. Le dan clic en junio. F junio, le dan clic, ya casi cumplimos el medio año. Y sí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bueno, no, vamos por el quinto. Tienen 12 de junio, doble eje Y, producción de aguacate. La presentación, si la quieren bajar, ahí está. Pero lo que necesitan ahorita es el líneas.r y producción y rendimiento.csv. Ya se bajó. Extraer aquí. Y listo, ya está. Así se debe de ver su carpeta. En una sola carpeta nueva para evitar problemas. Ese va a ser de su directorio de trabajo. Tenemos nuestro script.r y nuestro CSV. Vamos a ocupar dplayer, ggplot2 y scales. Entonces cargamos nuestros paquetes y cargamos nuestro dataset. Siempre lo primero que hacemos es leer nuestros datos. Tenemos data.df, el objeto data.df, y le asignamos el resultado de la función read.csv. Abre su paréntesis aquí, read.csv, cierra su paréntesis aquí. Como el archivo está separado por comas, yo lo abro aquí, ustedes podrán previsualizar. Así se ve el archivo fuera de R. Es el nombre de la columna, área, coma, el nombre de la siguiente columna, coma, etc. El nombre del primer país, México, coma, avocados, coma, 1961, etc. Está separado por comas. Pues es muy fácil cuando tengan archivos así utilizar solo la función read.csv. ¿Va? Antes utilizábamos read.table, pero me parece que ya lo utilizamos suficiente como para que vean que existe por ahí si es que llegan a trabajar con algún otro tipo de datos que no sean estándares como el CSV. Carguen su dataset y pues los que lo vayan logrando, explórenlo, vean que no les digo mentiras. Lleven a cabo, por favor, el código que estoy señalando en pantalla y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Y recuerden, el primer paso para poder empezar a hacer el doble eje es calcular el coeficiente de transformación. Entonces, en mi línea 15 vamos a crear un nuevo objeto que se llama trans-coef y le vamos a asignar el resultado de lo siguiente. Vamos a calcular el máximo con la función max. ¿De qué? De el data.df, el dataset que leyeron, símbolo de pesos, producción en ton. Esta sintaxis casi no la hemos usado porque utilizamos más dplayer, pero recuerden que esto lo único que le dice es, de este dataset, extráeme esta columna. Entonces lo que le pide es, extrae la columna production, eso es el pesos production, y sácale el máximo a eso. El resultado de esta parte nada más, solo de esto, el resultado es un vector. Es el vector. Recuerden que las columnas son vectores en realidad. Es un vector nada más, el vector de producciones. ¿Va? Entonces eso es lo que están haciendo aquí, calcular el máximo del vector en producciones. Y dividirlo entre el máximo de el rendimiento por hectárea. ¿Va? Aquí hay algo importante. Cuando lo hagan en sus datos reales, el dataset que tenemos hoy no tiene missing data. ¿Ok? No hay missing. Todas las celdas, todas las filas tienen números. No hay missing data. Si ustedes trabajan con missing data, lean bien la ayuda de la función max, porque cuando un vector contiene missing data, un NA, el valor máximo que va a regresar es ese NA, no les va a regresar un número. Hay un argumento dentro de max que se llama na.remove o rm, que te pregunta si quieres sacar los missing data del vector antes de calcular el máximo. Ojo, ¿vale? Entonces, tengan cuidado ahí con los NAs.
Pero bueno, hoy nosotros no tenemos Eneas, solo se los dejo como comentario. Redacten y ejecuten por favor el código que estoy señalando en pantalla para calcular su coeficiente de transformación. Lo que debe de pasar en el ambiente es que les aparece bajo la sección de values el transcoef y debería ser 17.3, no debería de cambiar. Bien, entonces ya tienen su data, ya tienen su coeficiente de transformación. Ese fue el segundo paso. El primero era encontrar los máximos, el segundo era hacer la división. Y recuerden, el tercer paso es crear una nueva columna con los valores transformados, que es como hacer muchas reglas de 3, una en cada fila. Entonces vamos a crear el objeto plotable1.df, el cual es el resultado de un pipeline dplyr, que empieza ahí y termina aquí abajo. A partir de nuestro data.df, se lo pasamos con Magrittr al verbo mutate, que recuerden, el verbo mutate sirve para crear nuevas columnas o modificar columnas ya existentes. En este caso, vamos a crear la nueva columna valores segundo eje, porque no existe. Y valores guión bajo segundo guión bajo eje va a ser igual, se va a llenar con el resultado de lo mismo que hay en la columna de rendimiento, que es la que queremos graficar en el segundo eje, por el coeficiente de transformación que calculamos. ¿Va? Redactamos, ejecutamos, y si llegan a visualizar, pues verán que no hay nada del otro mundo. Multiplico este número por 17.3 algo, este número por 17.3 algo, etc. Les dejo en pantalla el código para calcular plotable 1. Redactenlo, ejecútenlo y me avisan en el chat cuando lo hayan terminado. En teoría ya tienen todo lo necesario para graficar. El problema va a ser que la notación del segundo eje Y, en este punto en el que estamos, va a ser idéntica a la notación de producción, y eso está mal. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es preparar algunos vectores para controlar dónde aparecen las marcas, tanto en el eje Y1 como en el Y2, y qué números aparecen en esas marcas. Lo primero que tenemos que definir es, que van a definir aquí es, piensen en el eje Y1, de cuánto quieren que sean los intervalos entre las marcas. Yo puse 200.000. Al mismo tiempo, ese número que escojan, ese intervalo, va a ser en la primera marca donde va a aparecer. Y siempre va a estar en 0. Va a estar de 0 a algo de este intervalo en este intervalo. ¿Va? Yo escogí 200.000. Vamos a dejar eso de manera programática. Entonces creamos un objeto que se llame intervalo-en y le asignamos el valor de 200.000. ¿Ok? Todavía no lo hagan. Pónganme atención, please. Y luego lo que vamos a definir es, para el eje 1, para el eje Y1, ¿cuál es el valor máximo? ¿Dónde va a acabar ese eje? Bueno, le vamos a llamar eje 1 máximo y va a ser lo que sea el valor máximo, el máximo encontrado en la columna del eje 1, en producción Inton. En este caso es 2.300.000, ¿ok? Ese es el máximo que encontraría. Pero para que el gráfico no termine justamente en el máximo, le vamos a agregar más un intervalo de lo que pedimos, ¿sale? Y por eso tiene este pedacito, este espacio en blanco aquí. Entonces, nuestro máximo del eje 1 máximo, va a ser el máximo de la columna más una vez el valor que guardamos en intervalo. Entonces, luego el eje 1 mínimo, que va a ser el 0. Entonces aquí ya definieron que va a ir de 0 al máximo más el intervalo, de intervalo en intervalo. ¿Va? Pero aquí no están haciendo nada en el gráfico, solo están creando objetos que guardan los números que a ustedes les van a interesar. ¿Va? Para hacer esto, para controlar esto, después, mucho más abajo, en el ggplot le vamos a pasar a un argumento que se llama breaks, un vector con esos números. Lo que necesitamos entonces es ahorita calcular ese vector. Entonces yo tengo intervalo en 1, 200.000, el eje 1 máximo, que si se los muestro vale 2.500.000 algo, el eje 1 mínimo, que vale, el eje 1 mínimo, que vale 0, aquí abajo. Y entonces ahora vamos a crear un vector que se llame eje 1 breaks, se refiere a los números donde van a aparecer los dientes, y le vamos a asignar el resultado de la función sec. Y ya que precalculamos estos tres números, es muy sencillo entender el sec. Queremos una secuencia de números que va desde el mínimo que queríamos, que era 0, hasta el máximo, que era esto más 200.000, de 200.000 en 200.000. ¿De acuerdo? Si redactamos y ejecutamos esto, y luego ejecuto abajo solo eje 1 breaks, vean que me da como números 0, 200.000, 400.000, hasta 2.400.000. Y es esto, 0, 200.000, 400, hasta 2.400.000. Ese vector que acabamos de construir es el que va a dar origen a este eje. Ahora sí, redacten y ejecuten el código que tengo en pantalla para construir su vector donde van a ir las marcas del eje Y1. Como comentario, en la mayoría de los tutoriales que encuentren, toda esta operación que están haciendo aquí, todo esto se lo meten al ggplot, lo dejan en una parte del ggplot dentro de la función scales. A mí no me gusta. Prefiero resolverlo en objetos afuera y después al ggplot nada más decirle toma ese objeto que creé hace rato y ahí están las marcas. Me parece más didáctico y menos engorroso en la vida real. Voy a ir bajando. Entonces, ahí ya tienen todo lo que necesitan para el eje 1. Ah, se me olvidó el labels. Eso controla los números. Pero, por ejemplo, si nos quedáramos hasta ahí, lo que verían en... Vean un poquito mi consola. Lo que aparecería en el eje Y1
serían estos números, así tal cual, 200.000, 400.000, etcétera. Y si alguno pasa, aparecería seguramente, a partir de los millones aparecerían seguramente en notación científica. Entonces también ggplot nos deja controlar qué transformación le quieres aplicar al número para que aparezca. No cambias el número. O sea, no cambias el valor dentro del plot, solo cambias lo que se ve aquí. Yo puedo controlar que esto diga perro, patito, cisne, gato, etcétera. Y no cambia la realidad de que el punto apareció en 1.600.000. Solo cambia la etiqueta gráfica, ¿sí? Entonces, eso se controla más abajo con un argumento que se llama labels. Así que vamos a crear el objeto eje-1-labels, que es esto. Y lo que vamos a hacer es, al vector de números de 200.000 en 300.000, aplicarle la función coma. Si ustedes ven solo el resultado de coma a eso, pues se ve bien. Vean la diferencia. Eje1breaks solo es 0, 200.000, etc. Y la función coma del paquete scale, si se lo aplican, lo que hace es ponerle una coma cada 3 dígitos. Y entonces así va a aparecer ahora en el eje. Así que esto háganlo para el siguiente. No es, háganlo de una vez, por favor. Les doy un minuto para que lo hagan. Ay, redacten y ejecuten eje1labels. Me avisan en el chat cuando lo tengan. Ahora, ya que tienen definido el eje, ya tenemos definido todos los puntos y los números del eje Y1, vamos a crear los del eje Y2. Entonces, empecemos a pensar en este eje. ¿Dónde queremos que vayan las marcas? Lo más sencillo que pueden hacer, yo les sugiero, no se quiebren la cabeza. O sea, ya el meterle un segundo eje es meter una dimensión de complejidad transformada, lo cual por eso no está tan bien visto. Puede ser un poco tricky. Entonces, no se metan en rollos de que todavía, además, quieren que las marcas sean diferentes a este. No sé, es lo mismo que la notación científica, es pedirle cada vez más que piense más al espectador. Entonces, lo que hacemos es, ¿dónde van los breaks del eje 2? Pues son los mismos del eje 1. ¿Va? Y aquí viene la parte interesante. Si aquí son los mismos que el eje 1, entonces, oficialmente aquí debería de decir 200.000, y aquí 400.000, y aquí 600.000. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Pero eso no es, los hectogramos por hectárea no son 200.000 aquí, son 11.544. ¿Cómo pasamos de 200.000 toneladas a 11.554 hectogramos por hectárea? Pues con el coeficiente de transformación que calculamos hace rato. Entonces, las etiquetas del eje 2 labels, le asignamos el resultado de esta operación. A los números del eje 1 breaks, que son los mismos del eje 2, 200.000, 400.000, etc., los dividimos entre el coeficiente de transformación. Y el resultado, esto tiene que ir entre, ahorita les digo por qué. Primero esto. Ups. El resultado de hacer esto es que la línea que marca 200.000 toneladas equivale a 11.000 y tantos hectogramos por hectárea. Y eso está bien. La que marca 400.000 toneladas de producción marca 23.000 hectogramos por hectárea. Y eso también está bien. Espero que hasta, por aquí ya me vayan entendiendo cuando les digo que la transformación que hacen no es una equivalencia lógica ni real, solo es para la parte gráfica. ¿Va? Ok. Y entonces esta operación tienen que ponerla entre paréntesis, porque si le quitan el paréntesis, lo que entiende es que quieres dividir este número entre todo esto. Entre el coeficiente de transformación después de pasarlo por coma. Y la función coma, recuerden, lo va a convertir en un texto porque le va a poner comas. Y no queremos eso. Entonces, bueno, primero haz la operación, funciona como en las matemáticas. Si está dentro de los paréntesis, primero se hace esto, que el resultado es el vector que les mostré aquí abajo, y luego se lo pasa a la función coma con un magritter. Y entonces el resultado es este. 0, 11.000, 11,554, 23,108, etc. ¿Va? Eso es lo que estamos haciendo. Al hacer esto, lo único que estamos, a lo que aspiramos aquí es a generar un vector de los números que queremos que aparezcan en la gráfica en el eje Y2. ¿Va? Ahora sí, nos quedamos hace rato por allá, creo. Entonces redacten y ejecuten el código que está en pantalla, por favor. Y me avisan en el chat, validen en el ambiente que se creen las cosas que estamos haciendo. Me avisan en el chat cuando se haya creado exitosamente su eje 2 labels. Y entonces, para facilitar, hasta aquí ya tenemos todo listo para los números. Para facilitarnos un poco la vida más adelante, vamos de una vez a definir en dos objetos, color eje 1 y color eje 2. Le vamos a asignar el color que quieren para la línea y automáticamente va a ser el mismo color para el eje. ¿Va? Entonces vamos a escoger green 4 y blue 4. Ahorita lo hacen, espérenme tantito, pero vamos a aprovechar para no hacer tanta pausa ya, en conjunto con la siguiente parte del ejercicio, que es nuestro primer líneas, ¿vale? Nuestro primer líneas 1.p, ahora sí ya vamos a hacer el gráfico, es muy sencillo. Nuestra primera capa con ggplot solo va a ser la capa de data. No vamos a meter la capa de estéticos en la primera capa, solo vamos a meter la data. ¿Por qué? Porque le vamos a meter estéticos específicos a cada línea. Recuerden que el eje Y no lo comparte. Los números de donde viene el eje Y no lo comparte. Entonces, la primera función es ggplot, se abre su paréntesis aquí, se cierra aquí. Y solo le vamos a decir que los datos con los que va a graficar vienen de nuestro dataframe plotable1.df, que construimos allá arriba.
Ya tiene rato que lo hicimos, pero en realidad plotable 1 lo que es el que contiene la columna valores segundo eje. ¿Va? Es plotable 1. Más se lo pasamos a la primera geometría. Va a ser una geometría de línea, un geom-line, y se abre su paréntesis ahí, se cierra su paréntesis acá. ¿Ok? Ojo con esta parte, es donde se puede volver un poco complejo. Aquí arriba no hay estéticos definidos. En la primera capa nunca dijimos que hay en X y nunca dijimos que hay en Y. Eso significa que nunca va a pintar nada. Lo cual, para resolverlo, es entonces en cada geometría le vamos a dar las instrucciones de X y Y. Vuelvo a la geometría de línea. Primer argumento es mapping. Empieza ahí, termina aquí. ¿Sale? Aquí hay una coma. Ahí termina. Mapping igual a... Recuerden que los mapeos estéticos siempre se declaran con la función AES de aesthetics. Entonces, dentro aquí hay otro set de paréntesis que empieza ahí y termina aquí. Y dentro están los propios argumentos de AES. Y ahora sí, esta línea que va a pintar en X, en el eje X, va la columna año, year, coma, y en Y va la columna producción en toneladas. Hasta ahí no hay nada raro. Ese gráfico, de hecho, es el que hicimos en el segundo ejercicio del RGIM. Y ojo, ahí acaba la definición de estéticos. Ahí se acaba. Coma, y por fuera de los estéticos, definimos específicamente que solo para esta línea el color es igual a el color que escogimos en el objeto color eje 1. ¿Va? Ahora sí, redacto todo ese código, lo ejecuto. Y ahí está el primer plot que vamos a hacer. No tiene nada de raro. En X van los años, en Y va la producción y es una línea verde. ¿Va? Ahora sí, redacten desde donde definen sus colores hasta la visualización de su primera línea. Y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Líneas 2, necesitamos la línea de producción. Ya tenemos ya tenemos la línea de producción, necesitamos la de rendimientos o yield. Entonces, lo que vamos a hacer es líneas 2.p, es lo mismo que teníamos en líneas 1. Le asignamos el resultado de líneas 1, más este bloque de código de ggplot, más otra vez una geometría de línea. Abre su paréntesis aquí, lo cierra hasta aquí. Y esta vez, esta geometría de línea tiene 3 argumentos. ¿Por qué? Porque tiene el argumento de mapping, que termina aquí, pero también tiene un argumento de tipo de línea. Recuerden que queremos una línea punteada, solo para aumentar el contraste. Entonces ahí va el segundo argumento y por último queremos el argumento de color. ¿Va? Primer argumento mapping, abre su propia función AES y dentro de la AES le volvemos a decir a esta línea no sabe que va en X y en Y. Ustedes dirán, ¿por qué? Pero si en X ya declaramos que va el año, ¿por qué de nuevo? Porque esta línea no lo sabe, se lo declaramos solo a la línea anterior. Entonces en estéticos en X va el año, en Y van los valores del segundo eje. Van a obtener algo así. Ahora sí, si está muy chiquita la letra me avisa. Redacten su código para generar sus líneas 2 y me avisan en el chat cuando lo hayan obtenido. No les expliqué el argumento line type, pero ya lo hemos utilizado. Si le ponen dashed, es como el punteado, y el argumento color, pues vamos a utilizar el segundo color que ustedes eligieron. Líneas 3 es el resultado de líneas 2, esto, más vamos a controlar la escala del eje Y. Nuestro eje Y es una escala continua, es un valor numérico, ¿de acuerdo? Entonces va de 0 a algo con intervalos que tiene sentido la distancia entre ellos, ¿no? Es continuo numérico. En esta función, scale y continuous, es donde debemos de definir qué va a pasar con los ejes. Noten que hay como 2 bloques de definiciones. Este bloque que empieza con name y termina después de la coma de labels, están controlando todo lo del eje Y principal, ¿sí? Lo del de la izquierda. ¿Qué nombre va a llevar el eje Y de la izquierda? Producción y entre paréntesis toneladas. Todo entre comillas porque esto es palabrería humana, es texto humano. Coma, breaks. Aquí es donde entra el argumento breaks. Breaks pregunta dónde van los dientes. Ahorita breaks lo que tiene activado es, vas de 0 a como 2.400.000, de 500.000 en 500.000. Entonces dice, 0, 500.000, 1 millón. Nosotros lo vamos a controlar, ¿con qué? Con el vector que construimos hace rato, que era 0, 200.000, 400.000, bla. Coma y etiquetas. Las etiquetas que estos números, pues el vector que construimos hace rato, que lo que hace es, lo que dice ese vector es 0, 200,30, 400,30. ¿Va? Y hasta ahí todo podría ser muy feliz. No es tan complejo lo que sigue, pero bueno, no me gusta que esté anidado, pero bueno, ojalá hubiera una función que se llamara segundo eje y ya, ¿no? Aparte, pero no la hay. Hasta aquí definimos el primer eje y es algo muy común de hacer, aun cuando no quieran el truco de hoy. Pero le ponemos una coma al final de los labels y el siguiente argumento es sec.axis y aquí es donde se define el segundo eje. Se define la escala gráfica del segundo eje. Sec.axis es igual a la función de segundo eje, sec-axis, ¿sí? Y dentro su propio paréntesis. Primera cosa que se pueden confundir, pero ojo, líneas 2 más scale y continuous, se abre el paréntesis de scale y continuous y se termina de cerrar hasta aquí. Este paréntesis cierra este, ¿va? Y luego aquí adentro, sec-axis igual a sec-axis, abre su paréntesis ahí y lo cierra aquí, ¿sí? Hay un set de paréntesis dentro de otros. Es más, ahora que lo pienso, solo para fines didácticos voy a quitar estos de aquí para que no, simplemente visualmente no les llame la atención que hay un paréntesis ahí. Entonces ahí están solo esos 2 paréntesis. Y ahora sí, sec.axis igual a sec-axis. Y dentro de sec
en sus paréntesis, recibe los mismos argumentos que recibió el eje principal. Solo hay uno que deben de poner, que es trans igual a algo. Repito, todo lo que hicimos hace rato, todas las operaciones, los tutoriales lo hacen aquí y está muy pasado de lanza. Ya de por sí está enredado el bloque de código, meterle todavía aquí más. Entonces, como nosotros ya transformamos los datos previamente, pues el argumento trans es nada. Déjenlo como virgulilla, punto, en función de lo mismo que traes. Y esto se traduce es, no hagas ninguna transformación. Coma, name, ¿cuál es el nombre que va a aparecer en el segundo eje Y? Ah, pues rendimiento HG sobre HA. Coma, ¿dónde van los dientes del segundo eje Y? Ah, pues lo que guardamos arriba en eje 2 breaks, que si recuerdan es lo mismo de eje breaks 2. Y etiquetas, ah, pues lo que guardamos arriba en eje 2 labels, que es los números del break retransformados a sus equivalentes en pictogramas. Entonces, su línea 3 ahí está en pantalla. Y listo. Ya eso es todo lo difícil de hoy. Aquí acaba lo más complejo. Ya está el eje 1 con las marcas que pusimos y las etiquetas que definimos. Y el eje 2 con las marcas que pusimos y las etiquetas que le tocan. ¿Vale? Entonces aquí está el rendimiento. Y si se fijan es como si le hubieran hecho un zoom. Solo a esa parte. ¡Pap! Entonces, por favor, redacten y ejecuten lo que tienen en pantalla del código para líneas 3. Y pues ya pasamos la parte difícil en realidad de hoy. Entonces, ese fue nuestro líneas 3. Voy a bajar un poco. No va a caber. Porfa, si se quedaron atrás, busquen su líneas 3 en el script maestro. Y líneas 4 es lo mismo que teníamos en líneas 3. Más, vamos a ponerle título. Vamos a ponerle un título al plot. Vamos a cambiar el inglés por español. De year lo voy a poner en año, porque no me gusta a mí utilizar las señas. Más, vamos a utilizar un tema predefinido. Les recuerdo que las funciones theme, lo que sea, lo que hace es cambiar algunos default. En este caso va a quitar el color gris primaria pública, va a poner unos bordes, etc. El resultado de esto es esto, que no se ve muy bien aquí. Ya después cuando lo guarden mejora un poco. Entonces, por favor, vamos a generar nuestro líneas 4, que lo que tiene es etiquetas, la función labs, quiero el título, coma, quiero el nombre del eje X y hasta ahí. Y su tema, line draw, ¿vale? Redáctenlo, ejecútenlo, visualicen y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Y pues en teoría ya está todo. Lo único que nos falta es mi recomendación si lo van a hacer. Utilicen colores diferentes y ahora vamos a colorear todo lo que nos interesa del eje Y. Para eso, del eje Y1. Para eso lo que vamos a utilizar es la función tema. Recuerden que la función tema, así solo team, no team line draw ni nada, team, lo que hace es, nos permite controlar cualquier aspecto del plot de manera fina. Entonces, línea 5.p, perdón, va a ser lo mismo que líneas 4.p más función tema, se abre ahí y se cierra aquí. Tema nunca me ha gustado del todo porque me parece, o sea, sí me gusta usarlo, pero para aprender nunca me ha gustado del todo porque me parece muy intimidante. Y la razón es que hay muchos paréntesis dentro de funciones, dentro de argumentos. No se estresen. Esto no lo usas tanto a la larga y cuando lo empiezas a usar ya nada más es, sí, la línea, sí, el texto, sí, el título. ¿Va? Entonces, tema, ¿qué vamos a cambiar? Primero, axis.line.y, la línea del eje Y. ¿Sí? La línea del eje Y igual a qué tipo de elemento gráfico es la línea del eje Y. Es una línea. Entonces es element-line. Esa es la función que se utiliza para cambiar cosas que son líneas. Y entre paréntesis, color igual a el color que escogimos para el eje 1. Termina ahí ese argumento, coma, axis.tix.y, las marcas del eje Y. ¿Sí? Y lo mismo, también las marcas son líneas, entonces la misma. Coma, el texto del eje Y, los números. Es igual a, el texto no son elementos de línea, no son elementos gráficos de línea, son elementos de texto. Entonces, element-text, lo mismo. Coma, y por último, el título del eje Y, axis.title.y igual a el título de un eje también es elemento texto. Entonces, dentro de su función, color igual a. ¿Va? Esto también debería haber un paquete que fuese como GG Axis Color o algo así. Y que lo único que hace es meter este tema. Tú le das el color y ya. Anyway. El resultado de todo eso es que se va a pintar de verde. Y ustedes me dirán, oye, pero también se pintó de verde este. ¿Por qué? Porque esos elementos que pusimos controlan el eje Y y punto. Ahí no está distinguiendo entre el 1 y el 2. Pero no se preocupen, después vamos a cambiar esto. El punto es, el resultado debe ser que la línea, las marcas, el texto y el título cambiaron de color al color que ustedes escogieron. ¿Vale? Ahora sí, redacten y ejecuten el código para su línea 5 y me avisan cuando ya tengan su plot con sus ejes Y verdes. Porque línea 6 en realidad es lo mismo que línea 5, más otra vez activamos team, pero esta vez vamos a cambiar, es lo mismo, pero con color eje 2, axis.liney.right, la línea del eje Y de la derecha. Ustedes me preguntarán por qué no hay left, no hay.
Simplemente este controla los dos al mismo tiempo y con este hacemos la modificación para el segundo color solo para el segundo eje. Entonces, please, redacten y ejecuten el código para generar línea 6 y me avisan en el chat cuando tengan su plot línea 6 con sus dos ejes ya ahora sí con los colores que le toca. Vamos a ir guardando. Ese fue nuestro último plot, ya ese es el que queremos. Entonces, si checamos nuestro directorio de trabajo, solo está el script.r y el archivo CSV. Vamos a guardar nuestro gráfico, que es con esta última línea. Con ese último bloque, perdón. ggSave. Se abre su paréntesis ahí, se cierra su paréntesis aquí. Argumentos de ggSave, file name, igual a, y entrecomillado, el nombre con el que vas a guardar el archivo. Así va a aparecer en tu computadora. Nosotros le vamos a poner líneasaguacate.png, coma, segundo argumento, plot. El argumento plot igual es cuál de los gráficos que guardaste en objetos quieres que sea la figura. Queremos el 6, línea 6.p, coma, un ancho de 7, coma, un alto de 7, que en unidades pulgadas, in de inches. En realidad es como inches, pero es in, así solo lo va a reconocer. Podrían ser centímetros o podrían ser píxeles. Yo siempre trabajo en inches, pero si ustedes utilizan otro, adelante. Coma, y la resolución, queremos una resolución de 300 dpi. Redactamos, ejecutamos, y aquí fíjense, en mi directorio de trabajo no hay ningún PNG. Solo hasta después de ejecutar ggSave va a aparecer líneasaguacate.png, que si le doy clic es el gráfico que guardamos. ¿Va? Y con eso terminamos el ejercicio de hoy. Guarden su gráfico con ggSave, por favor, y me avisan en el chat cuando hayan validado que se creó un PNG en su directorio de trabajo y lo pueden abrir y tiene todo lo que hicimos hoy. Ok, bueno, pues nada, hasta aquí acabamos el ejercicio de hoy. Pues les agradezco mucho la atención de esta semana. Se nos pasó un poquito el tiempo otra vez, pero no pasa nada. Espero que les sirva esto en el futuro para hacer cosas chiditas, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, ahí nos escriben. Cuídense. Bye. Hola, si te gustó esta clase breve, no olvides que puedes adquirir nuestro curso completo de R desde principiantes hasta intermedio en nuestra página www.biofreelancer.com. Una vez ahí, dirígete a nuestra parte de ahorra más y ahí podrás encontrar nuestro paquete todo R a un buen precio. Y por cierto, tenemos un cupón que se llama TQR. Solo debes de ingresar esto en tu forma final de pago TQR y con eso vas a recibir un 10% de descuento en nuestro paquete todo R. Así que si quieres aprender a programar en R conmigo paso a paso, nos vemos en clase. Bye.